Buenas tardes, da inicio la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, por favor proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos listados de esta sesión pública si es tan amable. Buenas tardes. Se hace constar, magistrado presidente, que el pleno de este honorable tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios de inconformidad, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y 15 procedimientos especiales sancionadores, con las claves de identificación y nombres de las partes que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal, haciéndose la aclaración que el procedimiento especial sancionador número 347 del presente año ha sido retirado de la presente sesión. Son los asuntos programados para esta sesión, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Se procede ahora al desahogo de los primeros 6 puntos del orden del día, los cuales fueron turnados a la ponencia a mi cargo y se someten a la consideración de los magistrados que integramos este pleno, solicitándole a la secretaria licenciada Mónica Etel Sandoval Islas, por favor proceda a la lectura de la síntesis de dichos proyectos, así como de sus puntos resolutivos si están amables. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. Inicio dando cuenta con el procedimiento de inconformidad 132 del año que cursa, en el que Felipe Jesús Cantú Rodríguez impugna un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral dictado en el procedimiento especial sancionador 320-2018, por el que tiene por no presentado un escrito de denuncia interpuesto por el ahora inconforme, solicitando el inicio de un procedimiento especial sancionador por la supuesta repartición indiscriminada por las calles de la colonia Country y aledañas de panfletos en los que se contiene propaganda que considera ofensiva, difamatoria y calumniosa. Atendiendo los precedentes y lo relativo a la ley electoral local, la ponencia concluye que el acuerdo impugnado fue emitido por una autoridad incompetente, por lo que se revoca y se ordena al titular de la dirección jurídica de la Comisión Estatal Electoral que, en plenitud de jurisdicción y en acatamiento a lo establecido en el artículo 370 de la ley local que rige la materia, resuelva lo que en derecho corresponda conforme a sus atribuciones. En razón de lo anterior, el punto resolutivo propuesto es único. Se revoca el acuerdo combatido para los efectos precisados en el presente fallo. Ahora se da cuenta con el juicio de inconformidad 133 del presente año, promovido por Miguel Ángel Quiroga Treviño, en contra del acuerdo emitido por la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral, mediante el cual se le impuso una multa por la cantidad de 4,030 pesos. El actor argumenta por una parte que el acuerdo impugnado es ilegal, en virtud de no haber sido apercibido de dicha sanción, aunado que adolece de una debida fundamentación y motivación, y por otra parte se duele de una desproporcionalidad en la sanción. En un primer término, al valorar los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene acreditado que el actor fue debidamente notificado del acuerdo de fecha 9 de junio, el cual contiene de manera clara y precisa el apercibimiento de ser acreedor de una multa en caso de incumplimiento. Asimismo, al realizar un análisis del acuerdo impugnado, la ponencia concluye que el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado en relación a la desproporcionalidad alegada. Se considera que dicho argumento es ineficaz, en virtud de que la autoridad responsable determinó aplicar la sanción mínima establecida, no siendo posible que el recurrente obtenga un mayor beneficio que el extremo mínimo del parámetro de la sanción aplicable. Por lo expuesto, el resolutivo que se propone es el siguiente: único, se confirma el acuerdo reclamado. A continuación, doy cuenta del procedimiento especial sancionador 341-2018, en el que Yuri Salomón Vanegas Menchaca, candidato independiente a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, denuncia a Pedro Garza Treviño, candidato al mismo cargo postulado por el Partido Acción Nacional, por presuntamente llevar a cabo un uso indebido de recursos públicos. Ello ante la supuesta utilización de instalaciones educativas públicas para realizar actos de campaña. Por los razonamientos que se incluyen en el proyecto, se considera que no se acredita la infracción aludida, en virtud de que no se desprende el uso de los recursos públicos, dado que del caudal probatorio no se desglosa constancia alguna que indique el uso de las instalaciones educativas. Por lo que se propone único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia en contra de Pedro Garza Treviño, candidato independiente a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, denunciado por uso indebido de recursos públicos y en los términos precisados en la presente sentencia. Continúo con el procedimiento especial sancionador 348 de 2018, sustanciado por la denuncia que presenta Yuri Salomón Vanegas Menchaca en contra del ciudadano Pedro Garza Treviño y del Partido Acción Nacional, por culpa en vigilando.
por la transmisión en vivo de un video en la red social Facebook, en fecha 12 de junio, en la cual el denunciado realizó expresiones de carácter religioso como «estamos con Dios, por supuesto» y «efectivamente en obediencia a Dios», contraviniendo en opinión del quejoso lo establecido en la ley electoral. La ponencia propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados, toda vez que, al analizar de manera integral el contexto del mensaje, dicha locución es observada como una expresión espontánea de un uso cotidiano, sin que se advierta que el candidato haya emitido dichas expresiones con la intención de influir en los electores para obtener su simpatía o generar un posicionamiento ante el electorado que profesa alguna religión. Por lo expuesto, el punto resolutivo que se propone es único. Se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano Pedro Garza Treviño, así como al Partido Acción Nacional, este último por culpa en vigilando, en los términos precisados en la presente sentencia. Ahora se da cuenta con el procedimiento especial sancionador 386-2018, promovido por Yuri Salomón Vanegas Menchaca, en perjuicio de Daniel Torres Cantú, por considerar el quejoso que el denunciado cometió violaciones a la ley electoral por la utilización de los emblemas de distintos partidos políticos sin la autorización de los mismos. Esto en un video que se publicó en el sitio denominado Posta. En la nota denominada se registra a Daniel Torres para candidatura independiente en Guadalupe. El Pleno de este tribunal resolvió que la actividad desplegada por el candidato imputado encuentra protección constitucional y legal, toda vez que se debe considerar que el ámbito de la crítica aceptable debe ampliarse en los debates políticos, sin considerar como transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apercibidas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre y el fomento de una auténtica cultura democrática. Por lo que se propone el siguiente punto resolutivo único. Se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano Daniel Torres Cantú en los términos precisados en el presente fallo. Concluyo dando cuenta con el procedimiento especial sancionador 437 de este año, en el que Yuri Salomón Vanegas Menchaca presentó denuncia en contra de Pedro Garza Treviño y del Partido Acción Nacional, por culpa invigilando, por la transmisión en vivo de un video en la red social Facebook, mediante la cual el denunciado fue reacio en expresar que no tiene nada de malo hacer manifestaciones religiosas en actos públicos y políticos, aunado a que realizó las expresiones como «que Dios los bendiga» y «bendiciones», contraviniendo, según el quejoso, la normatividad electoral. La ponencia propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados, toda vez que, al analizar de manera integral el contexto del mensaje, dichas locuciones son observadas como una expresión espontánea de un uso cotidiano, sin que se advierta que el candidato haya emitido dichas expresiones con la intención de influir en los electores para obtener su simpatía o algún beneficio a su favor. Por lo expuesto, se propone el resolutivo siguiente, único. Se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano Pedro Garza Treviño, así como al Partido Acción Nacional, este último por culpa invigilando, en los términos precisados en la presente sentencia. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, Mónica. Señor magistrado, tras su consideración. Sin observación. Sin observación. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, recabe la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, proceden en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos a los juicios de inconformidad números 132 y 133 y a los procedimientos especiales sancionadores números 341, 348, 386 y 437, todos del presente año. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Leal Isla García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permite informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo de los siguientes 6 puntos del orden del día, los cuales somete a la consideración de este Pleno el magistrado Leal Isla García, solicitándole al maestro Fernando Galindo Escobedo proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si están amables. Con mucho gusto. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. En el P-170 se consideró que la propaganda denunciada es gubernamental, toda vez que fue difundida por un medio de comunicación social del Ayuntamiento de Allende. Ahora bien, del análisis de las publicaciones realizadas en Facebook, se tiene que al menos 2 de ellas no se encuentran dentro de las excepciones establecidas en el artículo 41, base 3, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Federal, ni de los criterios que se invocan en el proyecto. Por lo anterior y demás razonamientos, los puntos resolutivos propuestos son:
Primero, es existente la infracción denunciada. Segundo, dese vista de la presente sentencia a la Administración Pública de Allende, Nuevo León, para que determine la sanción correspondiente conforme a los efectos ordenados. Por lo que hace al PES 253 y su acumulado, se advirtió que la pretensión de Esquivel Rodríguez no es promover algún medio de impugnación en materia electoral ni un procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo previsto en la legislación y jurisprudencia aplicable, sino específicamente la de iniciar un procedimiento penal con base en la Ley General en materia de delitos electorales. Por lo tanto, se propone acordar lo siguiente. Único, se declina la competencia para conocer de la presente denuncia en favor de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Nuevo León y, en consecuencia, se ordena remitir el expediente completo a dicha autoridad para que termine lo que en derecho corresponda. Por lo que respecta al PES 342, se acreditó que las notas informativas denunciadas respondieron a la labor periodística sobre la cobertura propia de las actividades que realiza la Administración Pública de Allende. Además, los eventos que se refieren en dichas notas no constituyen, en sí mismos, la vulneración a lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal. Ahora bien, en cuanto a la comisión de actos anticipados de campaña, no se acredita el elemento subjetivo establecido en la jurisprudencia 4/2018, por lo que tampoco se actualiza esa infracción. Por otra parte, al no acreditarse las infracciones denunciadas por parte de Flores Leal en su carácter de presidente municipal por su participación en los eventos a los que se refieren las notas periodísticas base de la acción, tampoco es posible advertir la responsabilidad indirecta de Cavazos ni de Rojas Cavazos. Por lo anterior y demás consideraciones, el punto resolutivo propuesto es único, son inexistentes las infracciones denunciadas. Por cuanto atañe al PES 357, se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas, puesto que, por una parte, aun y cuando se demostró la celebración de un evento en el lugar denunciado, no fue posible acreditar que en el mismo se llevaron a cabo las conductas referidas por Salazar López, lo anterior al solo existir pruebas técnicas, mismas que son insuficientes para acreditar las contravenciones a lo dispuesto en los artículos 218, fracción 9, 159, cuarto párrafo, 166 y 348, fracción 3 de la Ley Electoral. Por lo expuesto y demás consideraciones en el proyecto, el punto resolutivo propuesto es único, es inexistente la infracción denunciada. Por lo que se refiere al PES 387, se denunció propaganda electoral consistente en una tira cómica, la cual Garza atribuyó a María Cristina Díaz Salazar, al PRI y al Partido Verde. Al respecto, si bien el denunciante acompañó una imagen en la cual se advertía dicha propaganda, la misma no constituye prueba idónea para demostrar su afirmación, toda vez que es un mero indicio y, a no ser corroborada por otros medios, no es posible acreditar la infracción a lo dispuesto en el artículo 161, primer párrafo de la Ley Electoral. Por lo expuesto y demás consideraciones del proyecto, el punto resolutivo propuesto es único, es inexistente la infracción denunciada. Por último, en el PES 402, se acreditó que la propaganda electoral denunciada no se encuentra localizada en un bien de dominio público y, por lo tanto, se encuentra en distinta hipótesis de las contenidas en los artículos 167, segundo párrafo y 168, fracción 5 de la Ley Electoral. Esto es, no se trata de propaganda electoral colocada en un bien de dominio público. Así las cosas, con base en lo expuesto y demás razonamientos del proyecto, el punto resolutivo es único, es inexistente la infracción denunciada. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Señor magistrado, ¿está ¿Sin observación? Ninguna observación. Señor secretario, por favor, recabe la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, proceden en sus términos a tomar la votación de los proyectos relativos a los procedimientos especiales sancionadores números 170, 253 y su acumulado 263, 342, 357, 387 y 402, todos del presente año. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor de todos los proyectos, excepto del procedimiento sancionador 342 del presente año, en el cual formulo un voto. Licenciado Carlos César Lalilda García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido votados de la siguiente manera. Por unanimidad, los proyectos relativos a los procedimientos especiales sancionadores números 170, 253 y su acumulado 263, 357, 387 y 402, todos del presente año. Y por mayoría, el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 342 del año 2018, formulando el magistrado Gastón Julián Enríquez Fuentes, voto en contra, el cual se agregará a la sentencia definitiva. Muchas gracias. Hago todos los puntos anteriores. Ahora se procede al desahogo de los últimos 7 puntos del orden del día, los cuales somete a la consideración de este Pleno el magistrado Bautista Peña. Por lo que solicito al licenciado Juan Jesús Banda Espinosa proceder a lectura de la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si estén amables.
Claro que sí, señor magistrado. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. En el juicio de inconformidad 134 del 2018, los actores Héctor Israel Olivares y Jesús Ángel Nava Rivera presentaron un juicio de inconformidad para controvertir el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas dentro del procedimiento especial sancionador PES 318 diagonal del 2018, en el que se les impone una multa por la cantidad de 8.060 pesos. En esencia, refieren que la multa que se les impone derivada de lineamientos en los cuales el INE excedió su facultad reglamentaria. Además, señalan que el acto combatido carece de una debida fundamentación y motivación, ya que se omitió por completo tomar en consideración en la medida de premio los elementos del procedimiento especial que le permitían individualizar de una manera fundada y motivada el monto de la sanción. En la sentencia definitiva se propone confirmar en lo combativo el acuerdo impugnado, dado los ineficaces e infundados de los agravios planteados por los actores. Por lo tanto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, son ineficaces e infundados los agravios planteados por los actores. Segundo, se confirma lo combativo del acto reclamado. Ahora bien, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 85 diagonal 2018 promovido por Daniel Torres Cantú en contra del acuerdo de fecha 20 de junio del año en curso emitido por la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral dentro del PRES 222 diagonal 2018, mediante el cual impuso una multa por la cantidad de 4.030 pesos como medida de apremio, se propone declarar como infundados e inatendibles los agravios expuestos por el actor, en razón de que el acto reclamado se emitió conforme a las atribuciones propias de la autoridad responsable para aplicar medidas de apremio para hacer cumplir sus resoluciones. Lo anterior en virtud del incumplimiento del actor de retirar de inmediato la propaganda decretada como ilegal dentro del citado procedimiento sancionador, no obstante de haber sido percibido previamente de su imposición. En tal virtud se considera pegada a derecho a la imposición de la multa por el mínimo establecido en el artículo 18 del Reglamento de Quejas y Denuncias, ya que no se le causa ningún perjuicio al ahora actor con dicha medida de apremio, al ser la mínima establecida en la normatividad electoral y accesible para el actor, resultando idónea, razonable y suficientemente eficaz para disuadir de una conducta similar en el futuro. Por último, se consideran inatendibles los argumentos que vierte el actor sobre cuestiones referentes en cuanto al fondo del procedimiento sancionador de donde deriva el acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto, el punto resolutivo propuesto es: único, se confirma lo combativo del acuerdo de fecha 20 de junio emitido por la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral. Por otra parte, en el procedimiento especial sancionador 87 del 2018, se atiende en estricto cumplimiento la sentencia pronunciada el día 9 de junio por la Sala Regional Monterrey, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales identificado con la clave SMJS 477 diagonal 2018, promovido por el ciudadano Yuri Salomón Vanegas Menchaca. Ahora bien, del análisis concatenado de los medios de convicción que abren el expediente, se acredita la existencia de las publicaciones objeto de la denuncia. Sin embargo, los mensajes expresados en los mismos a través de una red social se encuentran protegidos por los derechos fundamentales de libertad de expresión e información, sin que de ello sea posible acreditar el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña. En efecto, de la publicidad denunciada no se advierte la inclusión de alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote la intención de llamar a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político. Se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Asimismo, se tiene por acreditada la reunión que tuvo verificativo el día 12 de marzo a las 15 horas. Sin embargo, esta autoridad determina que la misma no tuvo el carácter de acto de proselitismo electoral en favor del denunciado o del PES. Derivado de lo anterior, no se actualizan los actos anticipados de campaña. Por lo expuesto, el punto resolutivo que se propone en el proyecto es el siguiente. Único, se declara la existencia de las infracciones atribuidas al ciudadano Héctor Troncoso Trejo en los términos precisados en la presente sentencia. Ahora bien, en el procedimiento especial sancionado identificado con la clave PES 318 diagonal 2018, formado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano César Rosales Morales en contra de Héctor Israel Castillo Olivares y Jesús Ángel Nava Rivera, en su carácter de candidatos a presidente municipal de Santa Catarina y diputado local por el distrito 19 de Nuevo León, respectivamente, postulados por el PAN, por la supuesta vulneración al interés superior de la niñez. Una vez realizada la valoración de las pruebas aportadas por las partes y las pruebas integradas por la autoridad electoral sustanciadora, en el proyecto de resolución se tiene por acreditar la vulneración al interés superior de la niñez por parte de los denunciados, a través de la difusión de imágenes y videos en sus cuentas de la red social Facebook, así como por la distribución de 5.000 folletos o dípticos en donde se aprecia que parecen menores de edad. En consecuencia, se propone declarar la existencia de la infracción en contra de los denunciados al haberse colocado en riesgo a los menores de edad, por difundir su imagen sin autorización o consentimiento alguno. En virtud de lo anterior, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se declara existente la violación consistente de la difusión de propaganda electoral que afecta al interés superior de la niñez por parte de los denunciados, por lo que se les impone una sanción consistente en una multa por la cantidad de 100 UMAS, resultando la cantidad de 8.060 pesos.
Segundo, gira ese oficio a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para que haga efectivo de manera individualizada el cobro de crédito fiscal a los denunciados por la cantidad de 8,060 pesos, en los términos del último considerando de esta resolución. Tercero, se vincula a la Comisión Estatal para que realice lo conducente a la publicación de la sanción conforme al apartado 4 de la presente resolución. Ahora bien, en el procedimiento especial sancionador con la clave PES 318/2018 formado con motivo 380/2018 formado con motivo de la denuncia presentada por Daniel Silvestre Gutiérrez Galván en contra de Heriberto Treviño Cantú, se advierte del escrito inicial que los hechos consisten en que el denunciado difundió propaganda electoral a través de la red social Facebook, así como entrevistas a medios de comunicación en donde resalta logros de su gobierno, lo que contraviene la normatividad electoral al romper la equidad en la contienda. Una vez realizada la valoración de las pruebas aportadas por las partes y las pruebas integradas por la autoridad electoral sustanciadora, en el proyecto de resolución se considera que los hechos denunciados son inexistentes, en virtud de que los partidos políticos y sus candidatos pueden utilizar en su propaganda política o electoral los programas sociales, logros de gobierno y la realización de obras públicas. Asimismo, no se consideran ilegales las entrevistas en medios impresos, ya que son producto de una labor periodística. En vista de lo anterior, el punto resolutivo es único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas. Ahora bien, en el procedimiento especial sancionado 392 del 2018, Yuri Salomón Manegas Menchaca denunció a Daniel Torres Cantú y Claritza Estefanía Duarte Lugo, candidatos independientes a la alcaldía de Guadalupe y a diputada local por el Distrito 15, respectivamente, por emitir expresiones religiosas como «Solo Dios sabe si vamos a llegar» y «Con el favor de Dios», en un evento de campaña en contravención a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Electoral. En el proyecto se propone la inexistencia de la conducta denunciada, toda vez que dichas expresiones no contienen elementos relacionados con la religión católica o cristiana, mucho menos que dichas expresiones tengan como finalidad emitir las ideas o posturas religiosas de los denunciados para influir sobre el electorado. En ese tenor, el resolutivo propuesto es único, se declara inexistente la infracción denunciada. Por otra parte, en el procedimiento especial sancionador PES 432/2018 se presentó una denuncia por Fernando Alberto Tamés Rodríguez ante la Comisión Municipal Electoral de San Nicolás de los Garza en contra de Gustavo Cerillo Garza por presuntas infracciones a diversas disposiciones en materia político-electoral por contravenir las normas sobre propaganda electoral en el procedimiento electoral municipal en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En la resolución definitiva, que declara la inexistencia de la infracción denunciada consistente en propaganda violatoria del artículo 161, párrafo segundo de la Ley Electoral. Consecuentemente, el punto resolutivo propuesto es el siguiente. Único, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor magistrado. Sin observación. Sin observación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procedo en sus términos a tomar la votación de los proyectos relativos al juicio de inconformidad número 134, al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano número 85 y a los procedimientos especiales sancionadores números 87, 318, 380, 392 y 432, todos del presente año. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Lélida García, el sentido de su voto. En contra del primero, formulando voto. A favor del resto, formulando voto adhesivo en el tercero y cuarto de los proyectos. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido votados de la siguiente manera. Por unanimidad, el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano número 85 y los proyectos relativos a los procedimientos especiales sancionadores números 87, 318, 380, 392 y 432, todos del año 2018, formulando el magistrado Carlos César Lélida García voto adhesivo en los procedimientos especiales sancionadores números 87 y 318, ambos del presente año, los cuales se agregarán a las sentencias definitivas. Y por mayoría, el proyecto relativo al juicio de inconformidad número 134 del año 2018, en el cual el magistrado Carlos César Lélida García formula voto en contra y se agregará a la sentencia definitiva. Muchas gracias. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12 horas con 24 minutos del día 13 de julio del presente año, se da por concluida la misma. Muchas gracias.